Seguridad. Para coordinar estos trabajos nos acompaña la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos al Senado de la República. Saludo en primer lugar a los integrantes de este primer panel del segmento de Asuntos Multilaterales del Foro México en el Mundo de este Senado de la República. Señora, vamos a esperar a que Amina pueda ponerse la diadema. Bueno, saludo en primer lugar a los integrantes de este primer panel de nuestro segmento multilateral. En primer lugar, a la señora Amina Mohamed, asesora especial del secretario general de la ONU para la Agenda de Desarrollo posterior al 2015. Muy bienvenida a México, Amina, es un gusto tenerte con nosotros. Embajador Jorge Montaño, representante permanente de México ante la ONU. También, embajador Montaño, como siempre, acudiendo al llamado del Senado, muy bienvenido. Y Pascal Beltrán del Río, que todos conocemos, es un destacado periodista y director editorial del periódico Excelsior, que aceptó fungir como moderador de este panel. Pascal, muchísimas gracias, bienvenido. Con el permiso del panel, quisiera tomar 5 minutos, bueno, tal vez 6 minutos, para explicarle a la audiencia el desarrollo de este segmento, cuya celebración representa para mí una enorme satisfacción, porque consolida lo que es ya un esfuerzo de coordinación interinstitucional entre la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este esfuerzo ha buscado profundizar en el análisis de esta parte de la política exterior que desarrolla nuestro país. Ha buscado interesar e involucrar a más senadores en estos temas y primordialmente ha tenido el objetivo de difundir y explicar la importancia trascendente de la acción de México en los foros multilaterales, no solo para la humanidad, sino para nosotros mismos. Ese es para mí el más grande reto que buscan atender todas nuestras actividades de difusión, como lo es este panel. El despertar la conciencia de que hoy ya no basta con ser ciudadanos en estricto sentido, sino que es necesario que todos asumamos una ciudadanía global. El despertar la conciencia de todos de que aun cuando en México tenemos grandes carencias y necesidades, a la par tenemos que ayudar a resolver los grandes retos que tiene la humanidad de hoy. Y si no por convicción, hasta por un sentido práctico, ya que estos desafíos son materialmente imposibles de afrontar sin la participación de absolutamente toda la comunidad internacional. Y de esto precisamente se trata este segmento de Asuntos Multilaterales, de esos enormes desafíos que afronta la humanidad en nuestro tiempo y de cómo, a través de las Naciones Unidas, podemos entre todos ayudar a afrontar. Hablaremos en esta tarde entonces de la nueva Agenda de Desarrollo, de la urgencia de concretar nuevos acuerdos lo suficientemente ambiciosos en materia de cambio climático. Hablaremos sobre el proceso de revisión de la estrategia internacional para afrontar el problema mundial de las drogas y el delito, y de la agenda de paz y seguridad internacionales, específicamente sobre desarme y sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad. Estos son los temas más relevantes de la agenda de las Naciones Unidas en esta época, y sobre estos versarán nuestras conversaciones el día de hoy. Hablar de México en la ONU es hablar de una historia de intensa actividad, compromiso y liderazgo desde su creación.
Uno de los primeros aportes mexicanos a la organización fue la promoción de una agenda que no solo considerara los temas de paz y seguridad imperantes después de la guerra, sino que incluyera un tratamiento adecuado de los temas sociales y económicos. La participación de México en la ONU explica en gran medida el desarrollo y la incorporación de numerosos temas de la agenda de la organización en cada uno de sus 3 pilares: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. En cuanto al primer pilar, le aportamos al mundo la primera zona libre de armas nucleares a través del Tratado de Tlatelolco, del que, por cierto, acabamos de conmemorar su 48 aniversario. Hemos sido líderes en la difusión del impacto humanitario de las armas nucleares y promotores de un tratado de prohibición. Además, hemos sido perseverantes, impulsores de una reforma al Consejo de Seguridad. En el campo de los derechos humanos, hemos abanderado la protección a los migrantes, pueblos indígenas y personas con discapacidad, así como la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Una mención destacada merece la aportación de México a la construcción del Consejo de Derechos Humanos, del cual ocupamos la primera presidencia, pues con el embajador de ALBA que aquí está presente. En el último pilar de las Naciones Unidas, el del desarrollo, el liderazgo de México en materia de cambio climático y el éxito de la COP16, de la cual fuimos sede, ha sido ampliamente reconocido, igual que en materia de financiamiento para el desarrollo, al haber sido igualmente sede de la Conferencia de Monterrey, y recientemente como promotores del enfoque de inclusión en la definición de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015. Pero el aporte de México al desarrollo de la Agenda Global de las Naciones Unidas no solo es mérito del Poder Ejecutivo. En todos estos temas, ya sea vía la indispensable ratificación de los instrumentos internacionales para que nuestro Estado pueda ser parte, o vía los instrumentos de la diplomacia parlamentaria, los parlamentarios mexicanos también hemos contribuido. Desde la promoción entre parlamentarios de todo el mundo de nuestra Ley Nacional de Cambio Climático, pasando por habernos sumado a finales del año pasado al llamamiento parlamentario para la abolición de las armas nucleares de la Organización Internacional ICANN, o nuestra propuesta a la Unión Interparlamentaria para que en su seno se inicie una discusión formal sobre la forma en la que los parlamentarios podemos sumarnos al debate sobre cómo afrontar el problema mundial de las drogas. Nuestro trabajo y nuestros aportes a las discusiones internacionales sobre cooperación al desarrollo, en todos estos temas, nuestro compromiso ha sido patente. Mención aparte, ya casi concluyo, merece el impulso que desde el principio de esta legislatura varios parlamentarios dimos a la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, sobre lo cual nos congratulamos y reconocemos al gobierno del presidente Peña el haber concretado esta iniciativa que desde gobiernos anteriores se había estudiado y planteado y que representa un cambio de fondo en la concepción de la política exterior de México respecto a su responsabilidad en la construcción y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. He mencionado en retrospectiva algunas de las aportaciones más importantes de México a la ONU, pero hoy más que nunca es necesario poner la mira en el futuro y reflexionar sobre cómo debe adaptarse y transformarse la organización para responder a las incesantes amenazas a la paz, el desarrollo y la protección de los derechos humanos. De eso también hablaremos en este segmento. Pues una vez dada esta introducción, quiero agradecer la infinita paciencia de los panelistas y de la audiencia y agradecerles a todos ustedes por su interés. Muchos de ustedes pues ya siguen los eventos que organizamos desde la comisión, ya estamos formando una comunidad, una red, y les quiero agradecer a todos ustedes, pero también a los panelistas, a los moderadores, a los embajadores, representantes de México ante los organismos internacionales y a toda la gente de la Cancillería que siempre hace posible estos eventos y que hace posible que esta tarde podamos dialogar en torno a estos interesantísimos e importantes asuntos. Sin más, le cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, Pascal Beltrán del Río, para que dé inicio al primer panel del segmento México en la ONU sobre la definición e implementación de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
senadora Rojas, y una felicitación al Senado de la República por esta iniciativa, organizar este Foro de México en el mundo, y sobre todo esta mesa que a mí me parece un tema fundamental, el del mundo que queremos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han supuesto un hito en el desarrollo global, pero ahora que está cerca el fin del lapso de cumplimiento de los acuerdos, los Estados miembros de la ONU están trabajando con AHINCO para darle forma a la Agenda de Desarrollo post-2015. Este es el tema que nos congrega. Mi papel como moderador será asegurar que nuestros invitados, nuestros panelistas tengan el mayor tiempo posible. Mientras hacen una exposición general que intentaré yo dirigir, los invito a presentar algunas preguntas. Habrá quien reciba sus preguntas y al final, con mucho gusto, vamos a incorporar estas preguntas a la discusión. Comenzaría brevemente con una semblanza de los panelistas. Amina Mohamed es asesora especial del secretario general de Naciones Unidas para la planeación de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015. Trabajó como asesora especial del presidente de Nigeria sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante 6 años. En ese puesto fue la encargada de diseñar y desarrollar proyectos de gobierno para reducir la pobreza en el país. En 2005 fue encargada de la coordinación de los fondos de alivio de deudas, $1,000 millones por año, para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su país, en Nigeria. Entre 2002 y 2005 trabajó en el Proyecto del Milenio de Naciones Unidas como coordinadora del Grupo de Acción sobre Género y Educación. En 1991 fundó AFRI Proyectos del Consorcio, una firma multidisciplinaria de ingenieros y aparejadores, y de 1991 a 2001 fue su director ejecutivo. Mohamed ha estado trabajando en el campo de desarrollo durante más de 30 años, tanto en el sector público como en el sector privado. Fue directora y fundadora del Centro del Laboratorio de Ideas para las Soluciones Políticas de Desarrollo. Les pido un aplauso para ella. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, and dear Damas y caballeros, queridos amigos, mientras se les explica quién soy yo, quiero decirles que es un orgullo decir que soy la madre de 6 hijos, y no siempre las mujeres pueden hablar de ello, sino de todas las cosas que hemos hecho en nuestras carreras profesionales, pero lo más importante que hacemos es criar nuestras familias, y soy la madre orgullosa de 6. Muchas gracias, y quiero decir buenas tardes. Lo único que sé es en español y me disculpo por ello, pero otro de los roles que tuve el orgullo de desempeñar y proviene de la experiencia de intentar ayudar a aquellos que provienen de otros países en desarrollo, hacer lo más posible con sus recursos, y el rol consultivo que tuve junto con el expresidente en la Fundación Gates. Es algo de lo que hablamos en términos de las transferencias en efectivo, con lo que ha tenido tanto éxito en México, y también cómo pensamos que podríamos solucionar el problema del polio en mi país, además de la vacuna. Para nosotros es más fácil entregar una vacuna a un país, pero es muy difícil implementar un sistema de salud que asegurara que los niños tuvieran acceso a esa vacuna. Así que los roles que desempeñamos al intercambiar información son muy importantes a medida que creamos un marco global de desarrollo que se pueda ejecutar al darnos cuenta que todo país tiene diferentes desafíos y complejidades que lidiar. Así que es un placer estar aquí hoy. Estoy muy emocionada de que veo tantos jóvenes en la audiencia, porque, como dijo la secretaria general, son los bastiones del próximo marco de desarrollo. Yo creo que incluirlos es parte importante de lo que hacemos. Quisiera agradecer al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por invitarme y compartir esta plataforma y hablar de algo muy importante, porque en esta agenda los parlamentarios van a ser clave para la implementación, clave para mantener nuestros compromisos y honrarlos. Y esta es nueva parte de lo que esta agenda tiene que ofrecer. México es un líder muy importante en el entorno global. Con frecuencia vemos que
ustedes están entre los países en desarrollo y los países desarrollados y ustedes desempeñan un papel único que va a ser más desafiante a medida que ampliemos nuestra agenda. Finalmente, les mando saludos de Alicia Bárcena. Ella es un activo muy importante como secretaria general de la Comisión Económica Regional, no solo por lo que hace por esta región, sino lo que aporta para la región, para la conversación global en Nueva York. Y muchas instancias ha sido difícil en los últimos 3 años comprender lo que significa la Agenda Universal. Ella ha sido clave para intentar explicar cuáles son esas aspiraciones para esta región y que tengan sentido en un contexto global. He pasado los últimos 2 años como consejera especial o asesor especial del secretario general. Tenemos 193 miembros que han intentado configurar un marco exitoso para los objetivos de desarrollo del minerio. Es importante saber que los objetivos de desarrollo del minerio tuvieron en gran parte éxito, sí, es algo que aún no ha concluido y tenemos muchas lecciones que aprender, pero sin ellos no estaríamos aquí hablando de otro conjunto de metas. Y una de las lecciones que aprendimos es que con los retos y complejidades que hay en el mundo en la actualidad, con la Agenda Universal, adoptar los mismos métodos para implementar una agenda de desarrollo. Y por ello es que hablo de desarrollo sustentable, algo que realmente integre las agendas sociales y económicas y políticas. Y como miembro clave, México se ha unido a 192 Estados miembros para embarcarse durante más de un año de consultas para enmarcar esta discusión. Hay muchos más desafíos, discusiones, tensiones, con 17 metas, 169 objetivos asociados para el desarrollo, las metas de desarrollo sustentable. Y yo creo que es importante realzar que quizá no parezcan un número grande de metas, quizá haya demasiados objetivos, pero yo creo que lo que es realmente crucial es que 193 países son dueños de esta agenda y la propiedad es clave para la implementación. Ahora todavía tenemos desafíos de transferir la propiedad a nivel internacional a nivel local y es lo que esperamos hacer durante los próximos 9 meses. Pero también puedo decirles que algunas de las más cosas de las que hemos hablado en esta Agenda de Desarrollo Sustentable no son solo nuevas, sino que también van a apuntalar el éxito de esta agenda. Tiene que ver con la justicia, el Estado de Derecho, paz, instituciones. Y una gran parte de eso pudimos hacerlo, de nuevo, por el liderazgo de México y la audiencia que tenemos hoy, el embajador Luis Alfonso de Alba. Así que muchas gracias por el papel que desempeñó en el Estado de Derecho, porque esto realmente, como resolución, nos ayudó a tener un punto de entrada para resaltar lo importante que eso es para la siguiente agenda. Y también quisiera aplaudir el excelente trabajo y relación que hemos tenido con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en especial mi jefe aquí, el embajador Montaño Martínez. Él ha sido clave para ayudarnos a hacer avanzar esta agenda y también la relación cercana con el secretario general. Esto es importante porque hay muchas dificultades que tenemos que librar y, como sabrán, esto se trata de la confianza que nos tenemos, las relaciones humanas que intentamos profundizar. Y eso tiene mucho que ver con las relaciones personales que hay en estas discusiones. Por último, quisiera reconocer los grandes esfuerzos por parte de México, en particular para la recabación y desagregación de datos. Esto va a ser crucial para lo que hacemos. Si no queremos que nadie se quede atrás, debemos saber dónde están. Debemos saber qué es lo que tenemos y qué no tenemos, dónde están las brechas. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer con los datos. Y ahora voy a hablar de un viaje que hice la semana pasada a mi país, Nigeria. Yo vengo de una parte de ese país en donde en la actualidad las noticias tienen que ver con Boko Haram. Es una parte del país a donde yo fui a la escuela, tuve una buena educación y hablo con muy buen acento en inglés debido a esa educación. Desafortunadamente, tenemos niñas en la región a 100 kilómetros de donde yo fui a la escuela secundaria y primaria que fueron secuestradas. Y debemos preguntarnos por qué razón ha sucedido eso
durante tan poco tiempo. No siempre fue así. Los terroristas no nacen, se hacen. ¿Qué sucedió con un entorno en una comunidad en lo que los niños se llevan a nuestras niñas y hacen las atrocidades que vemos ahora? Y quiero que recordemos eso porque eso es lo que necesitamos pensar en esta agenda del desarrollo. El medio ambiente con el que tenemos que lidiar es mucho más complejo que en el 2000, cuando hablamos solo de educación y salud. Y la salud y educación no se proporcionan como debe ser, pero tampoco las demás oportunidades para los jóvenes en relación con empleos, con sus futuros, aspiraciones. Hay demasiada exclusión, hay demasiada inequidad y creo que debemos solucionar esto en la nueva agenda de desarrollo a medida que avanzamos. Visité un campo IDP. No había tantos niños en el campo, sino que más del 60% eran niños menores a 15 años. Y era una gran tragedia porque podrían tener un futuro en la escuela y aspirar dentro de sus familias a un entorno seguro. Pero incluso si volvieran a la escuela, la seguridad es un problema. Y la agenda de seguridad, el conflicto tiene tantas dimensiones en la actualidad, ya sea en Latinoamérica, África, Europa, la región árabe. Debemos invertir para prevenir conflictos, pero también debemos invertir en lo que sucede después de eso. A medida que los gobiernos intentan resolver conflictos, esto va a requerir una generación para arreglar. Y por eso debemos asimilar la nueva agenda. La oportunidad del 2015 es el momento de la acción global. Esto va a involucrar a cualquier niño, adultos jóvenes de 25 que van a cargar el peso de esta agenda. La Naciones Unidas celebra 70 años de existencia. Es un buen momento para las Naciones Unidas reflexionar qué ha hecho en los últimos 70 años, pero más aún, qué pretende hacer para seguir siendo relevante y responsiva durante los próximos 15 años usando esta agenda del desarrollo. Pero también es importante que veamos los 3 hitos clave que tenemos para 2015. Por primera vez tenemos 3 hitos en el mismo año y eso no va a suceder de nuevo muy pronto. Eso se los podemos ver quizá nunca 3 al mismo tiempo. Una nueva agenda de desarrollo con metas, el financiamiento en la conferencia de Monterrey fue fue la primera vez que íbamos a cabo una conferencia de financiamiento para el desarrollo, el acuerdo contra el cambio climático. Así que en estos 3 tenemos la primera generación que puede acabar con la pobreza, pero también tenemos la última generación que podrá hacer algo sensible y significativo con el acuerdo para el cambio climático. Estas son 2 cosas que debemos observar y cada uno de nosotros puede hacer algo al respecto en esta sala. La agenda de desarrollo sustentable va a reforzar el compromiso con asuntos no concluidos en relación con las metas de desarrollo y va a establecer bases para combatir la inequidad, para tener trabajos dignos, consumo sustentable. Eso significa cambiar nuestros estilos de vida y también paz, justicia y la construcción de instituciones. No hay ningún país que vaya a lograr esta agenda sin instituciones fuertes. Como una chica me preguntó esta tarde, ¿qué hacemos en términos del papel de las instituciones y los negocios? Y lo que le decía es que la mayor parte de las personas en 15 años van a ser servidores públicos y debemos invertir en instituciones públicas. Para el Senado no es un gasto muy atractivo. Los ciclos políticos son más cortos. Podemos saber que ese es un adhesivo, es la sostenibilidad de las inversiones que hacen en estos ciclos de política. El secretario general ha encontrado 6 elementos de lo que cree que nos debe reunir como comunidad global. Uno en la que la humanidad es el centro y es la necesidad de dignidad, acabar con la pobreza y la inequidad. La gente en el planeta, de hecho, significa algo y deben ser el centro de todo lo que hacemos. Debemos tener una prosperidad compartida, es decir, para todos. Y la justicia y sociedades pacíficas e instituciones más fuertes. Por último, eso significa solidaridad, asociaciones en esta sala, en México, y también asociaciones globalmente. Eso va a ser clave para lograr lo que queremos hacer. Así que en 2015 los líderes globales, los gobiernos, empresas y las personas van a acordar la transformación. La prueba será si seremos posibles de implementar esa transformación y eso significa que tenemos que hacer negocios de manera diferente,
tendremos que sentirnos incómodos y asegurarnos de compartir los recursos que tenemos, que realmente creamos en no dejar a nadie atrás. Así que la implementación va a ser la prueba máxima de esta agenda y va a requerir un mayor compromiso financiero y otros medios de implementación como tecnologías y también las capacidades para lidiar con ello. El desarrollo sustentable es una agenda compleja, sin duda. No vamos a poder llevar a cabo una agenda de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo para pasar de las metas de desarrollo del milenio a las metas de desarrollo sustentable. Va a ser necesario que cada uno de nosotros piense sobre cómo vamos a ser adecuados para esta agenda, cómo vamos a ser aptos, la sociedad civil, empresas, parlamentos, gobierno, las Naciones Unidas. Si no es así, no vamos a poder cumplir con esta agenda y para ello yo creo que hay un consenso fuerte de que las asociaciones globales van a desempeñar una parte importante de ello. Y realmente espero oír las discusiones que vamos a tener hoy y también escuchar los demás paneles que el Senado ha organizado porque son parte de un todo. Las Naciones Unidas se basan en 3 pilares: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, y son un todo integrado. Tenemos una agenda normativa, debemos tener una voz que es sagrada por el bien de la gente, porque todas las Naciones Unidas, los países miembros, se tratan de la gente. Así que yo diría que México tiene un papel crítico para el éxito de esta agenda y sabemos que debemos aprovechar las oportunidades de este año, ya sea una reunión en Japón, porque tenemos que ver los riesgos de desastre, y cuáles son los compromisos internacionales que adoptarán los países en cuanto al cambio climático, las reuniones de primavera. Todo esto necesitará que todos participemos. For me, there are 3 really important issues. You have helped to shape this agenda through the work of the International Parliamentary Union. I hope you will stay engaged. It is important that you create the laws that we will require for incentives, for tax reforms, to bring those that need to come in de-risking our environments. It's important. Para no poner en riesgo el entorno, que vean la apropiación y la forma en que se distribuye la riqueza para que se incluyan todos y manejemos correctamente la seguridad. Y lo más importante es la supervisión que tienen que hacer para ver si el ejecutivo del gobierno, si las Naciones Unidas, si la sociedad civil, si los negocios están realmente cumpliendo las promesas hechas a la gente que ustedes representan. Muchísimas gracias y agradezco profundamente la oportunidad de dirigirme a ustedes y tengo mucho interés en iniciar la discusión. Muchas gracias a Amina Mohamed, de verdad es un privilegio tenerla en el panel el día de hoy y también es un privilegio tener al embajador Jorge Montaño, a quien voy a tutear porque tengo la fortuna de conocerlos de hace mucho tiempo. El embajador Montaño es representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Desde 2010 es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, elegido por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el ECOSOC. Entre 2001 y 2004 fue representante de México en el mecanismo de evaluación multilateral de la OEA. De 93 a 95 se desempeñó como embajador de México en Estados Unidos. Entre 1989 y 1992, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. A partir de 1983 y hasta 1988, fue representante de México en la Comisión de Derechos Humanos, así como en las reuniones cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Les pido también un aplauso para el embajador Montaño. Para comenzar con la discusión, embajador, te preguntaría 2 cosas. Primero, ¿por qué necesitamos una nueva agenda de desarrollo? Y aprovechando los ejemplos que dio Amina Mohamed sobre el liderazgo de México en la agenda de desarrollo sostenible, ¿cuáles son las prioridades de nuestro país en ese rubro? Pues muchísimas gracias, Pascal. Ciertamente hace muchos años que nos conocemos. Pero sobre todo quisiera yo resaltar el trabajo tesonero de la señora senadora Laura. Yo creo que su trabajo, su presencia en Naciones Unidas ha sido muy importante y es más, podría decir que en esa larga carrera que he tenido precisamente en Naciones Unidas,
nunca había visto a un legislador o legisladora con el interés de participar y de estar viendo los problemas codo con codo, junto con nosotros, padeciendo a veces bastante fuerte y solidarizándose muchas veces en lograr la comprensión de una autoridad o de dos autoridades o de 5 autoridades. Así que me siento muy gratificado, ¿verdad?, de responder a esta invitación, y ciertamente esto lo redondeo señalando el gusto que me da compartir esta mesa con mi queridísima amiga Ahmed. Ciertamente hemos estado lidiando durante los últimos 2 años y medio con un ánimo de sacar adelante las 2 conferencias. En el caso de ella, las 3 conferencias, en el mío son 2. Ciertamente, solo la semana pasada, por darles un ejemplo, la semana pasada estuvimos en una reunión. Se nos oye bien. O si quieres tomarlas. Perdón. Gracias. Estuvimos en una reunión precisamente con expertos en migración, en donde se les dio a conocer, se les enseñó, se les mostró cómo la migración es, sin duda, junto con pueblos indígenas, una prioridad precisamente en lo que estamos tratando de hacer. Es decir, es un rompimiento, de alguna manera, de todos aquellos que han señalado que las 2 conferencias son simple y sencillamente de oropel. No hay tal cosa, y es muy claro, pues, que el darles estos 2 ejemplos, por cierto, de 2 conferencias organizadas por el gobierno mexicano, una hace 1 año, otra hace 2 años, ¿verdad? Cómo fue posible ahora enseñar, mostrar que habían alcanzado la fuerza y el contenido, por supuesto el contenido, ¿verdad?, de ser parte del breviario de la conferencia, de las conferencias que estamos tratando de lograr. Yo quisiera, Pascal, poner en la mesa algo que me parece muy importante. Me parece muy importante el que nos demos cuenta de que la organización de estas conferencias se está dando en un clima internacional, en cierta manera y de cierta forma que podríamos decir privilegiado. Eso no quiere decir que lo tenemos asegurado, ni que con mucho, ¿verdad?, está ya logrado. Es algo por lo cual se tiene y se está luchando diariamente para que este clima político permita que efectivamente las 3 conferencias salgan adelante. Puedo decir, como delegado, ya descubrieron todos mis datos aquí nuestro presentador, como delegado en los 80s, como representante permanente en los 80s y 90s, como un reticente que regresa a la casa hace 2 años, puedo decir que sin duda este clima que se vive en este momento de construcción, este clima de combinación que se da, no se había dado hace mucho tiempo. Si logramos, vuelvo a repetir, si logramos que las 3 conferencias lleguen a buen puerto, puedo decirles claramente que sería algo de la dimensión histórica de Bretton Woods, de ese tamaño. Entonces, sí sabemos, los que estamos jugando en la arena, sabemos claramente que no es un asunto fácil, que no es un asunto sencillo. Todas las mañanas, cuando
se leen las noticias, ¿verdad? Inmediatamente hacemos cálculos los representantes permanentes en el piso 38 y otros donde está el secretariado. ¿Qué tanto nos afecta lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, o de qué manera se puede componer o descomponer lo que con tantas dificultades se ha venido construyendo? Entonces, sí es muy interesante, y en ese sentido yo quisiera resaltar, acompañando la pregunta de Pascal, que si un gobierno, y lo vuelvo a repetir, que si un gobierno se ha comprometido precisamente con la construcción política, con la construcción económica de las tres conferencias, es el gobierno mexicano. Y no es un compromiso de ninguna manera que se mida en dólares o que se mida simple y sencillamente en buenos deseos. Hay que recordar que ha sido México huésped, anfitrión, que ha sido sobre todo un competidor constante que ha logrado reunir precisamente a los actores y a los autores más connotados precisamente en las tres conferencias. Hace un momento hablaba con el doctor Dondich precisamente para pedirle el dato, puesto que él es uno de los promotores principales de cuántos talleres, es decir, cuántos encuentros se han hecho, desde luego, con el apoyo del Gobierno de México, fuera de la sede, y que han sido extraordinariamente importantes para salir adelante de un escollo y de otro y de otro. No hemos terminado con los escollos. Quiero decir, el hecho de que escuchemos a Mina, o en mi caso, no quiere decir que están las cosas concluidas ni terminadas. Y eso lo sabemos perfectamente los que estamos involucrados de manera muy directa desde luego, en un resultado correcto de todo. Amina se refirió a Monterrey. El resurgimiento de Monterrey, 2002 para recordarlo, el resurgimiento de Monterrey, pasando por Doha, que es Monterrey 2, a lo que será la conferencia en Addis, precisamente en julio de este año, que será Monterrey 3, ciertamente es un paso en la mejor dirección. Y es un paso en la mejor dirección porque precisamente es un intento, y la palabra quizás a algunos los pondrá nerviosos, a mí también, pero creo que esa es la realidad. Es un intento realmente de que efectivamente se dé realmente un apoyo al desarrollo, un apoyo concreto, permanente. Y en ese sentido somos varios representantes permanentes que hemos asumido, diría yo, desde luego con el apoyo de nuestros gobiernos, apoyo no solamente que en las instrucciones que se nos envían se nos dice que sí se puede hacer tal o cual cosa, no, con un apoyo vivo, hemos precisamente logrado buscar subsanar los grandes problemas que de pronto se presentan cotidianamente, me estoy refiriendo cotidianamente en la construcción de los tres pilares a los que se refería Amina. Este diálogo, a veces atropellado, a veces convulso, a veces ideologizado, es precisamente lo que decía yo hace un momento, nos pone ciertamente en condiciones difíciles cuando se pone uno a pensar que un estallido en mal momento puede realmente
dar al traste literalmente con las 3 conferencias. Entonces, siento que con esta panorámica, digamos, de datos, podríamos ir construyendo, porque siendo admirador de Davos, me gustaría más el que fuese esto un diálogo, pero y creo que ahí ya tenemos datos importantes, qué ha hecho nuestro gobierno, cómo ha hecho México, cómo ha funcionado México, por qué México ha podido ser un puente. Vuelvo a repetir, no lo ha sido simple y sencillamente por los talleres que se hayan podido organizar, no, por el prestigio que tiene el país realmente en su condición de jugar realmente un papel intermedio, pero un papel bisagra que ha sido extraordinariamente bien recibido. ¿Por qué? Porque no hay que desconocer que en ambos lados la ideologización ha regresado y esta, en este momento, es un componente que hay que irlo neutralizando, y solamente se puede neutralizar trabajando cotidianamente en los distintos comités, en las distintas comisiones, en los distintos corredores, y por eso hice mención de manera muy señalada al encuentro de migración de la semana pasada, porque allí se demostró con una funcionaria de alto nivel del secretariado y un representante permanente que efectivamente migración, cuyo papel fundamental lo llevó México precisamente a una sesión especial, puede ser una de las grandes expectativas de una de las conferencias. Y así que yo creo que con esto termino, simple y sencillamente con esta parte para llegar al diálogo. Muchas gracias. Me gustaría pedirle a Amina Mohamed una reacción sobre los planteamientos que sobre migración ha hecho el embajador Montaño, pero al mismo tiempo tengo 2 inquietudes como periodista: el cumplimiento y el financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Cómo vamos a lograr que sean cumplidos y cómo se van a financiar? Thank you very much. I think first, Ambassador has spoken clearly of what has come to an end. The migration discussions have been really robust over. Han sido robustas durante los últimos 2 años y es difícil que esto suceda. ¿Por qué? Porque no ha sido definitivamente una parte común de lo que es la agenda del desarrollo. Sin embargo, lo que estaba claro es que sí se trata de uno de los contextos más importantes que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, hay que ver nosotros cómo podemos lograr incorporar a los migrantes. Por primera vez, cuando la Comisión de Derechos Humanos habló conmigo y discutimos acerca de los ciudadanos y qué vamos a hacer por los ciudadanos, me dijeron, no puedes decir ciudadanos nada más, porque hay muchas personas que no son ciudadanos, y era una cuestión migratoria lo que lo puso en la mesa. O sea, hablamos de migración forzada, de planeada, pero en términos de la migración forzada, este es un tema que tiene que abordarse definitivamente a fondo. Lo vemos nosotros dentro de este marco de desarrollo. El trabajo real se va a hacer en términos de los indicadores que nosotros establezcamos, para ver cómo vamos a poder medir nosotros los tipos de inversiones y los marcos estructurales de política pública que implementemos para manejar los problemas de la migración, en particular dentro de una estructura de derechos humanos. Y creo que este es un trabajo que se está llevando a cabo. Lo que es muy alentador es que continuemos nosotros con estas discusiones, y la que tuvimos nosotros la semana pasada, que tuvo a varios actores, fue muy importante. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar los medios para su implementación? Bueno, es muy útil hablar aquí de los medios de implementación, porque esto incluye el financiamiento, la tecnología, la capacidad de poder manejar lo que es el financiamiento para la tecnología que se tiene que aprovechar. El caso de Monterrey es todavía un marco de referencia que no se ha logrado. Sin embargo, necesitamos todavía ir mucho más allá de esto. Nosotros hemos hablado de que se requiere en términos de un recompromiso para la ayuda en otros países, mucho más enfocado para los países de bajos ingresos, pero también
para los estados diferentes y tenemos nosotros que ver cómo podemos aprovechar nosotros la ODA, que va a ser muy importante, que va a ser crítica, pero no es suficiente esto nada más para abordar esta agenda. ¿Cómo podemos aprovechar nosotros el mejor uso de los recursos o la movilización de recursos internos? Y este elemento va a ser clave para poder cubrir el pago de aquellas cosas que tenemos que hacer para la implementación diaria. También nosotros hablamos de alentar cada vez más la inversión extranjera directa en nuestros países para poder liberar un poco los presupuestos para los gastos importantes. Cuando hablamos nosotros de una economía verde y el cambio climático, es caro. Y si queremos hablar también nosotros de poder mejorar la infraestructura, la energía, en fin, también hablamos de gastos importantes en ese sentido, requerimos de inversión extranjera directa y para estos efectos muchos de los entornos no permiten que esto sea fácil o que se presente en el corto o mediano plazo. Así que, ¿cómo vamos a poder hacer que el sistema multilateral nos dé los instrumentos que nos permita a nosotros a fomentar la obtención de recursos? Sabemos que ADES no va a ser una conferencia que comprometa todo esto. Lo que tiene que hacer ADES es mostrar cómo las 17 metas son una oportunidad precisamente de inversión para que se fomente a que los negocios tengan más utilidades, pero que cambien la forma en la cual hacen negocios para poderle dar más trabajo a la gente que se encarga de proteger el medio ambiente. ADES va a ser un elemento crítico para la agenda de desarrollo sustentable en todas las metas. Los Estados miembros han puesto un medio para su implementación, así que estén viendo, por ejemplo, el efecto de la pobreza. Entonces se tienen que comprometer a ver cómo pueden obtener el financiamiento. Nosotros sabemos perfectamente que para ADES estos compromisos tienen que venir precisamente de nuestros líderes. Es un rol que nosotros pensamos que México puede desempeñar en términos del nivel de participación que tenemos nosotros en ADES. Creo yo que parte de las experiencias que hemos tenido nosotros en el pasado es que este nivel de participación, si nosotros no prestamos atención debida, tenemos nosotros que los países desarrollados son los que le hablan a los países en desarrollo. Queremos una conversación global de todos los sistemas, negocios, líderes, gobernantes. Todos tienen que tener un diálogo para asegurarse que esto sucede, para poder abrir los recursos. Ya no puede nada más ser un compromiso para poder llenar fondos a nivel de un silo vertical. No es así. Los recursos existen y nosotros tenemos que entonces idear cómo liberarlos, y creo que estos compromisos son precisamente los que nos ayudan en el proceso de Nueva York, en donde los Estados miembros están tratando precisamente de destrabarlo. Muchas gracias a Amina Mohamed. Quisiera preguntarle al embajador Montaño respecto de lo que acaba de plantear Amina Mohamed sobre la celebración de la tercera conferencia para el financiamiento del desarrollo en Addis Abeba y poder mostrar ahí que los 17 objetivos de desarrollo sustentable son una oportunidad de inversión. ¿Qué opinión tienes? Creo que es muy importante a este auditorio dejarle muy claro que el trabajo al que me refería yo hace un momento y al que se ha referido Amina es algo que todavía no está terminado y no está concluido. Tenemos un grupo llamado Los Amigos de Monterrey, formado por 80 delegaciones, es un buen número, combinado todo tipo, un espejo amplio de quiénes son los que participan. Los facilitadores es el representante permanente de Noruega y el representante permanente de Guyana, son quienes ayudan a concertar precisamente convocados por México a este grupo. ¿Qué es lo que hace este grupo? Este grupo ciertamente busca ir librando los escollos que se van presentando o que se han presentado o muchos que estamos anticipando que se van a presentar, y por ello es muy importante reconocer que con el patrocinio mexicano la CEPAL organizará una reunión en marzo precisamente para preparar una estrategia, discutirla y ver las posibilidades de salir adelante. No contentos con eso, muy seguramente en el mes de mayo México invitará a los amigos del proceso de Monterrey precisamente para acabar de afinar la propuesta que se llevaría a Addis. ¿Por qué es importante la propuesta de Addis? Por una razón muy sencilla.
si no hay un encuentro real en Addis, entonces ya no habrá agenda post-15. Es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante. ¿Por qué? Porque el planteamiento mexicano, por decir, dado que estamos en México, el planteamiento mexicano que lo acompañan los amigos a los que me refería yo hace un momento, tienen muy claro que esta es una oportunidad de un solo tiro, literalmente. Entonces, que hay que cuidarla, pero que no está bien lograda en muchos casos. Hay temas que son simple y sencillamente difíciles de digerir para uno o para otro grupo. Y esto es precisamente lo que tenemos que encontrar el camino, que es en lo que estamos trabajando intensamente, otra vez, no en Nueva York, en general, en las capitales, etcétera, porque por lo que dije hace un momento, si logramos que Addis llegue, tenga la dimensión que estamos buscando, ciertamente con esto tendríamos asegurado que en Nueva York el 25 y 26 de septiembre podríamos realmente tener una agenda post-15. Esa es la realidad. Muchas gracias. Gracias, embajador Montaño. Tenemos una pregunta de nuestro auditorio y creo que con eso concluiríamos porque tenemos unos 10 minutos para cerrar este panel y le haría la misma pregunta a nuestros dos panelistas. ¿Cuál es el papel de la educación en la agenda post-2015 y particularmente de la educación ambiental? ¿Y cuáles son las propuestas de México y Nigeria en la reunión del Foro Mundial de Educación en Corea en mayo de 2015? Amina Mohamed. I think when we talk about education, we have to learn the lessons. Necesitamos la educación, el repensar la educación realmente dentro de un contexto global cambiante, y esto es muy importante, hay que repensarla. Las metas de desarrollo sustentable aludidas dicen que tenemos que tener una educación básica, pero también es importante ver también las habilidades que se desarrollan en secundaria y el aprendizaje de vida. Lo que tenemos que ver es el plan de estudios que tiene que incluir también al entorno mucho más de lo que hacía, el medio ambiente, y también tenemos que promover algunos de los derechos básicos que tenemos nosotros y que no había sido parte integral de lo que tenemos en el pasado en la educación. La educación, y nosotros sabemos esto precisamente de las metas del milenio, tiene que ver con acceso. Desafortunadamente para nosotros muchos niños van a la escuela y aprenden las lecciones, sin embargo no con calidad, así que tenemos otros a niños que terminan sus estudios y que no pueden leer o escribir bien o ni siquiera comprometerse con las habilidades que se requiere para seguir con su educación. Así que nosotros perdimos ahí una oportunidad. Tenemos que regresar, tenemos que redefinir país por país lo que realmente queremos decir nosotros con educación de calidad y cómo esta educación no está desvinculada de las habilidades que uno requiere en última instancia para ser parte del mundo económico. Sé que a principios de los 60 muchos de nuestros países y los sectores que manejaban lo que entonces se llamaba el potencial humano, porque tenía que ver con hombres, hoy la llamamos recursos humanos. Bueno, los recursos humanos, la planeación de recursos humanos que se requiere para el desarrollo económico tiene que reconsiderarse y vincularse con la educación. ¿Y para qué se requiere la educación? La educación hoy en día ya no tiene que ver nada más con el marco estructural del pasado. Nosotros tenemos hoy en día también la tecnología que ayudará no únicamente al maestro, sino también al alumno, con conocimientos, con la forma en la cual nosotros podemos adquirir habilidades y competencias. Definitivamente lo que espero yo es que no pensemos que nada más tenemos una solución para todos en la educación. No, para nada es un derecho. Sin embargo, el tipo de educación que tengamos debe ser específico al país e inclusive dentro de un país. Si nosotros queremos evitar los problemas de la desigualdad, todas estas comunidades requiere de tener una educación específica que sea adecuada para ellos, que aproveche la cultura, el antecedente social de cada uno y que le permita a uno acceder a esa plataforma para poder conectarse con la economía. Será importante para los jóvenes, por ende, que así sea. Y cuando hablemos nosotros de los grandes movimientos de la juventud que tenemos por hoy en día, dentro de unos 10 años, los viejos serán más viejos y va a haber millones de gente de mayor. Así que, ¿cómo vamos a comprometerlos también a la educación
tiene que tener un renacimiento, una redefinición, de una manera que responda a las necesidades de un mundo que está enfrentando tantos desafíos, que incluye el medio ambiente, y obviamente el medio ambiente es crítico para lograrlo, y todo eso tiene que ver precisamente con una vida larga. Embajador Montaño, misma pregunta. Muchas gracias. Creo que para quien nos ha hecho la pregunta, diría que el tema de educación en este momento, afortunadamente, con ciertos bemoles, podría decir que no es de los temas que va o que está causando, ciertamente, pueda causar una estática que no podamos controlar. Hay temas como el Estado de Derecho, hay temas inclusive que nosotros hemos estado percibiendo al ver migración. Ciertamente nosotros estamos peleando que migración sea un asunto, una cuestión que sea vista globalmente. En la reunión mencionada, exclusivamente parecería que Lampedusa es el único lugar donde ocurre esto. Ese es un tema, evidentemente, que sí puede tener estática, de la que sería desagradable para efectos de lo que nosotros queremos lograr. Muchas gracias. Amina Mohamed quisiera agregar algo sobre el tema educativo. Because I didn't say it, it didn't mean it wasn't implicit. I was sort of walking on to the next level. But implicitly, education is about empowerment. And empowerment, we have spoken about the last decade or so, the importance of women and girls. Hay que empoderar, y la importancia de hacerlo con mujeres y niñas. Las mujeres y las niñas tienen derechos humanos, y todo esto es integral para que todos los países tengan que saber que tenemos que tener educación para todos, en especial para las niñas, cuando así se necesita, cuando existe este vacío. Pero concentrarse nada más en un lugar de la agenda, en un lado de la agenda, es un fracaso para los países. Nosotros hemos visto esto en mi país hoy en día. Tenemos educación para las niñas, pero se nos olvidan los niños. Así que es importante que todos y cada uno de los niños y niñas, de los adultos, tengan educación independientemente del género, pero en especial hay que llenar los vacíos de educación, y sabemos que las mujeres y las niñas están retrasados, pero no, esto tiene que ser a la costa de los niños, no se puede excluir a nadie, es importante subrayarlo. Aquí hablamos de la inclusión de todos en la última década. Creo que hemos aprendido nosotros cuáles son las lecciones de excluir a alguno de los sectores, claramente. Terminó el tiempo para este panel. Hemos escuchado, yo creo, planteamientos muy interesantes en torno de los últimos meses para el desarrollo de una agenda de desarrollo sustentable que pueda tomar el lugar de la agenda de desarrollo del milenio, agregando muchos asuntos que han aparecido como problemáticas, como intereses internacionales en los últimos años, entre 2000 y 2015. Creo que hablamos de temas fundamentales como el financiamiento del desarrollo, lo que se puede esperar en la próxima conferencia en Addis Abeba en julio, y sobre todo el que estos objetivos, estos nuevos objetivos de desarrollo sustentable puedan estar orientados en torno de la persona humana y también de la tierra. Yo le agradezco muchísimo a nuestros panelistas por haber estado con nosotros el día de hoy, a ustedes también, y nuevamente quiero felicitar al Senado de la República por la realización de este foro. Muchas gracias. Bueno, pues de esta manera la señora Amina Mohamed, quien es asesora especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la planeación de la Agenda de Desarrollo posterior a 2015, y el embajador Jorge Montaño Martínez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, hablaron en torno a la definición e implementación de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015. Esto, pues, le comento, dentro del foro México en el Mundo, diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales, en el cual, pues bueno, los presentes hablaron de cómo ha funcionado México, qué ha hecho México y qué papel representa México en el mundo. Le informo también pues que todo este foro es en torno tiene pues como objetivo principal el de analizar las relaciones internacionales del Estado mexicano desde un enfoque amplio
plural e interdisciplinario para encontrar líneas de acción legislativa en política exterior. A continuación, le comento que sigue el desarrollo del tema cambio climático. Última llamada para un nuevo acuerdo multilateral, esto dentro de este foro México en el mundo, diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales. Le comento que este foro está integrado por legisladores, por embajadores, servidores públicos, académicos, estudiantes y sociedad civil, con el objetivo precisamente pues de analizar cuál es la agenda y cuál es la posición que México tiene actualmente a nivel mundial en torno precisamente a las relaciones internacionales. Le comento que estamos totalmente en vivo desde Jicotencat, antigua sede del Senado de la República, en donde pues en unos minutos más, en unos segundos más, se llevará a cabo precisamente el desarrollo del tema cambio climático, última llamada para un nuevo acuerdo multilateral. Eso estará a cargo del embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo, representante permanente de México ante la UNESCO. Hace unos minutos, como ya se lo había contado, ya se lo había manifestado, tuvieron la oportunidad de desarrollar el tema, la definición e implementación de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015. La señora Amina Mohamed, quien es asesora especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la planeación de la Agenda de Desarrollo posterior a 2015, así como el embajador Jorge Montaño Martínez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. En este momento ya estamos a punto de comenzar este tema, el cual le he comentado, el cambio climático, última llamada para un nuevo acuerdo multilateral. En este momento está comenzando y yo lo invito a que permanezca con nosotros aquí en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Bueno, en este momento, como podemos observar, los ponentes de este foro, de este panel, ya están acomodándose en sus lugares para comenzar precisamente con este tema, este foro, el cual lleva como título Cambio Climático, última llamada para un nuevo acuerdo multilateral. Estamos totalmente en vivo desde Jicotencat, antigua sede del Senado de la República, en el marco de este foro México en el mundo, diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales, el cual tiene como objetivo analizar las relaciones internacionales del Estado mexicano desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario para encontrar líneas de acción legislativa en materia precisamente pues de política exterior. Le comento que este foro comenzó el día de ayer, 16 de febrero, y concluirá el próximo jueves 19 de febrero. Todos se estarán realizando desde Jicotencat, antigua sede del Senado de la República, en el cual, pues bueno, como ya le había comentado, pues estarán participando legisladores, servidores públicos, embajadores, académicos, estudiantes y por supuesto también sociedad civil. Es por ello pues que en este momento ya está a punto de iniciar otro panel en el cual